Chamacos, la mesa económica ya está aquí. Pedro Tello, te saludo. Rosa, buenos días. Buenos días, José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Pedro Tello, dispara. La semana pasada, 3 datos muy relevantes sobre el comportamiento de la economía mexicana que apuntan desafortunadamente en un sentido poco estimulante. La producción industrial del mes de abril dio claras muestras de desaceleración. El sector automotriz, que era finalmente el motor de la actividad industrial mexicana, dio cifras correspondientes al mes de mayo en producción y en exportaciones que hablan de estancamiento contra una trayectoria de meses previos que hablaba de un avance muy rápido, crecimientos superiores al 10% en producción y ventas al exterior, al mercado estadounidense fundamentalmente, con crecimientos mensuales superiores también al 10%. Tenemos entonces el sector industrial que se desacelera, cifras de abril, sector automotriz que se estanca, cifras en mayo, lo que anticipa que en el mes de mayo las cifras de la actividad industrial mexicana no van a ser nada favorables, y tenemos un mercado laboral que con datos correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social del mes de mayo apuntan a que en mayo, en comparación con el nivel de empleo reportado en el mes previo, es decir, en abril, se perdieron cerca de 7,500 empleos. Es un dato que parece menor, pero cuando vemos lo que significa que un país esté reportando ya números rojos en el mercado laboral en materia de empleo, pues eso lo que indica es que la actividad económica está perdiendo capacidad para atraer a los jóvenes que terminan su formación o a quienes perdieron el empleo en meses previos e incorporarlos en actividades productivas. Y el detalle del mercado laboral es relevante no solo porque se está perdiendo empleo, sino porque a la par de esta pérdida de empleo, tal como lo hemos comentado aquí, Broso, estamos viendo en México una pérdida preocupante en la calidad del empleo mexicano. Ya hemos señalado aquí que quienes ganan entre 1 y un salario mínimo aumenta, que aumenta también quienes ganan hasta 2 salarios mínimos, y quienes ganan más de 5 salarios mínimos están decreciendo en números de acuerdo con las estadísticas oficiales. De modo que se está creando una suerte como de tormenta perfecta, porque en el mercado laboral tenemos menos empleo y tenemos empleo de menor calidad, y porque en la actividad industrial tenemos una actividad que está desacelerándose y un motor, el automotriz, que se está prácticamente frenando. No es bueno el arribo de la economía mexicana al primer semestre del 2015, y la segunda mitad de este año no parece muy favorecedora en materia de resultados económicos, concretamente para la industria, para el empleo y evidentemente para el nivel de bienestar de los hogares. Qué mala noticia, pero qué bueno que están ustedes aquí, porque hace un momento estábamos escuchando al señor Carstens y al señor Videgaray hablando, si no de estas cuestiones, pues sí, en el tema, y decíamos, qué tranquilidad para nosotros que vienen Pedro y José Luis al rato para llegar también a un asunto de salud mental en ese aspecto, porque si todo lo que dice Pedro es cierto y no tiene por qué serlo, ¿por qué nos están a nosotros dorando otra vez la píldora de que la implementación, ahora es la implementación de las reformas estructurales, nos darán vida nueva, nos darán luz, y todos nosotros tendríamos que estar muy confiados y esperanzados a la implementación de las reformas estructurales? Y por ahí el Estado de Derecho, ¿no? O sea, si ya estás ahí, pues te ganas al Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué estamos escuchando esto en nuestra realidad y nos cacarean nuevamente el huevo de la implementación del futuro que nunca nos imaginamos? Digamos que es una historia que nos están contando en partes, pero que en su momento nos han planteado con un ritmo distinto. Murió, cabrón. No. Están contando en partes, pero en su momento.
Yo dije, ¿a qué parte se refiere? A la económica. Ese es el panorama del país. Dice. Es tremendo, tremendo. Y bueno, básicamente lo que nos están planteando es algo que en realidad tuvieron que decirnos desde el inicio. Cuando se plantea el Programa Nacional de Desarrollo, en donde se pone muy claramente el crecimiento para el 2015, si se aprueban las reformas, va a ser superior al 4,5%. No se estaba ahí indicando que se necesitaba poner a echar a andar las reformas, es decir, todo este proceso de políticas públicas secundarias que tiene que realizarse para implementar, ni siquiera estaba esbozado en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, lo que se decía, se aprueban las reformas y eso nos va a generar tal vorágine de inversión, generación de empleo y crecimiento económico, que ya para este 2015 el crecimiento tendría que superar el 4,5%. De igual manera, si nosotros revisamos los datos 2017-2018, para el cierre del sexenio, el crecimiento tendría que ser de 5% en algo que se llama capacidad potencial. Esto es, no nada más en lo que observamos, sino en las capacidades productivas de largo plazo del país, es decir, maquinaria, equipo, construcción, empleo. Tendríamos que estar en posibilidades de crecer 5% de manera estable durante los siguientes años al menos. Eso no está ocurriendo y es justamente lo que ahora nos están contando. ¿Qué es lo que está saliendo mal? Si nosotros observamos, por ejemplo, la inversión del primer trimestre en construcción, en la parte en la que se hicieron las reformas, pues resulta que ahí no está cuajando. Por ejemplo, en la parte petrolera, lo que vemos son caídas en la construcción de plataformas, vemos caídas muy significativas en la parte de obras que apoyan al sector petroquímico y petrolero. Lo único que está creciendo es en la parte de gasoductos y oleoductos. El resto viene a la baja. En la parte de telecomunicaciones también vemos que en una cuestión sustantiva existen retrocesos en la inversión. ¿Esto de qué nos plantea? Las propias reformas a las que ahora se les dice, pues sí necesitamos una implementación, necesitamos hacer políticas públicas secundarias, cosa que es cierto, en esas propias reformas no está llegando la inversión que se planteaba, por el contrario, hay retrocesos mucho también asociado a estos recortes del gasto de gobierno, y eso lo que nos plantea es justamente por qué esas reformas que en un documento oficial se nos dijo van a generar crecimientos de más de 4,5%, hoy no lo están haciendo, y que eso se traduce justamente en este retroceso de empleo, además del empleo formal, que es el que captura el IMSS, y en donde existe otro mensaje que todavía no es evidente, pero que de seguir esta desaceleración industrial veremos en el resto del año. ¿Cuál es? La mitad del empleo formal que se generó entre mayo de este año y mayo del año pasado es en construcción, generación de energía eléctrica y en la parte de lo que es transformación, es decir, justamente los sectores en donde ahorita la economía se está desacelerando. Es decir, lo que ha marchado bien podría ser que en el resto del año no lo haga, y esto se conjugue con un mal pronóstico y con esta necesidad de todavía generar políticas que implementen los cambios estructurales que planteaban las reformas. Y estando así el cuadro, ¿qué se supone? ¿Que se tiene que seguir el libreto? ¿Se tiene que seguir el libreto de las reformas? Porque ahora ya viene la mitad del sexenio, ¿no? El detalle, Broso, es que las reformas estructurales no es algo que pueda prender en el corto plazo, es decir, no en 2 o 3 meses vamos a tener una avalancha de inversiones nacionales o extranjeras para telecomunicaciones, para el sector energético, en la actividad financiera de nuestro país, en televisión, en radio. No, eso no va a ocurrir, no ha ocurrido en ningún país. Las reformas estructurales van abriendo espacios para que los inversionistas nacionales y extranjeros encuentren oportunidades. Y ellos decidirán si las oportunidades son lo suficientemente rentables como para llevar ahí sus recursos. En el corto plazo, Broso, lo único que puede hacer caminar una economía es lo que exportas o lo que vendes en el territorio nacional. Claro, claro. Y lo que exportas, que fundamentalmente va hacia Estados Unidos, empieza hoy a atorarse. El frenón que reportan las ventas de automotrices al mercado estadounidense son un indicio preocupante de lo que está ocurriendo con uno de los motores externos o con el motor externo que se está apagando. Voltemos la mirada al mercado nacional. Las ventas que reporta ANTAD, las tiendas de autoservicio, y las ventas que reporta el INEGI del resto de la actividad comercial mexicana avanzan a un ritmo que parece estimulante, pero si vemos que
punto de comparación de las ventas de 2015 es muy bajo por las ventas que se realizaron en 2014, pero nos damos cuenta de que ese ritmo de crecimiento apenas empieza a crear indicios de una recuperación que no estamos seguros que se vaya a consolidar. Y si vemos por otro lado que el mercado laboral empieza a generar más desempleo, pues evidentemente que el motor interno tendrá dificultades para seguir encendiéndose o en todo caso para mantenerse en operación en lo que resta del 2015. En consecuencia, las reformas estructurales son de mediano plazo. En el corto plazo, los motores de la economía mexicana no están funcionando bien y esas no son noticias tranquilizadoras para la actividad económica en su conjunto. O sea, con referencia a las reformas estructurales, todo está por verse. En efecto. Y lo que tendría que verse hoy no lo vemos. Porque no están funcionando los dos motores como tendrían que hacerlo. Si tú tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta que tuvieras ganas a Videgaray, una que hayas pensado muchas veces, que en el momento en que lo encuentres se lo vas a preguntar, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál es el plan de desarrollo regional y sectorial del país en el corto plazo? Muchas gracias, José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muchas gracias, Pedro Tello. Broso, buenos días. Muchas gracias. Gracias, señora. Un placer, gracias. Doctor, muchas órdenes, señor. Chamacos, mañana, sin falta, a las 6:30, lo quieran o no, estaremos con ustedes en Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!